Hola, en esta lección vamos a comenzar a hablar acerca de una de las dos familias más importantes de funciones especiales. La primera es la familia formada por las funciones de Bessel, que ya hemos venido tratando en las 8 lecciones anteriores, y ahora vamos a comenzar a hablar de las funciones de Legendre, aunque ya cuando se presentaron las funciones esféricas de Bessel, algunas lecciones atrás, habíamos encontrado la ecuación diferencial de Legendre. El tratamiento que vamos a seguir es muy similar a lo que ya hicimos en las lecciones anteriores y de hecho vamos a poner en práctica algunos de los métodos que hemos venido utilizando previamente. Al igual que como hicimos con las funciones de Bessel, las cuales construimos utilizando la ecuación de Laplace en coordenadas circulares cilíndricas, aquí vamos a considerar la ecuación de Laplace nuevamente en el espacio euclidiano tridimensional, pero ahora vamos a utilizar las coordenadas esféricas. Sin embargo, vamos a comenzar por señalar que esta ecuación diferencial parcial lineal homogénea se puede expresar en esta forma muy sencilla en términos de las coordenadas cartesianas. De hecho, aquí ustedes deben de reconocer la expresión para el laplaciano, tal como se define en los cursos de cálculo diferencial en varias variables. Ahora, esta ecuación puede resolverse por separación de variables y debido a que x, y, z son coordenadas ignorables, esta ecuación admite soluciones que son simplemente producto de exponenciales. Sin embargo, para poder llegar de una manera conveniente a las funciones de Legendre y a la ecuación diferencial de Legendre, vamos a mostrar que la ecuación de Laplace también tiene soluciones como esta que aquí aparece, donde K1, K2, K3 son constantes que pueden ser reales o complejas, como veremos, y aquí L es una constante también. Esta expresión, vean ustedes que si las K son diferentes de 0, esto ya no es una solución separable como un producto de funciones de X, de Y y de Z por separado, sino que es una clase, pertenece a una clase de soluciones algo diferente a las separables. Bien, lo que vamos a ver es qué condiciones deben de satisfacerse para que esto efectivamente sea una solución de la ecuación de Laplace. Para ello vamos a calcular los términos que aparecen aquí en el laplaciano y basta con ver qué ocurre, por ejemplo, con la segunda derivada de phi, de esta phi, con respecto a x dos veces. Eso significa derivar con respecto a x lo que se obtiene de derivar una primera vez, y la primera vez que derivamos, esta L, que es una constante, baja como coeficiente, nos queda este polinomio a la potencia L-1 por la derivada de lo que está dentro del paréntesis con respecto a x, que es la constante K1. Si volvemos a derivar, las constantes multiplicativas L y K1 se pueden extraer, y ahora este exponente baja como coeficiente, nos queda este polinomio ahora a la potencia L-2 y nuevamente aparece una multiplicación por la derivada de este argumento con respecto a x, que es K1. De manera similar, las derivadas con respecto a y y con respecto a z nos van a llevar a expresiones similares a esta, con la única diferencia de que donde quiera que aparece este factor K1 vamos a tener K2 o K3 respectivamente. De tal forma que la suma de las segundas derivadas de esta phi con respecto a x, y y z va a tener este factor común y todo eso va a multiplicar a la suma de cuadrados, K1 al cuadrado y sus análogos, K2 cuadrado más K3 al cuadrado. De aquí se ve claramente que vamos a poder tener una solución de la ecuación de Laplace, es decir, todo esto igualado a 0, si las constantes K1, K2 y K3 satisfacen esta condición. Claro que esta condición no se puede satisfacer de una manera no trivial si todas estas constantes fueran números reales. Ya sabemos que cualquier número real al cuadrado nos da una cantidad no negativa, así es de que la única forma en que esta relación se puede satisfacer si exigimos que las K sean reales es que K1, K2 y K3 sean 0. Pero si permitimos que las K sean complejas, vamos a tener una infinidad de posibilidades que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos tomar K1 como i coseno de u, K2 como i seno de u. Aquí u es una variable real totalmente arbitraria, es un parámetro auxiliar, mientras que K3 vamos a escogerlo por simplicidad como 1. Se puede ver fácilmente que la suma de cuadrados de K1 cuadrada más K2 cuadrado nos da un menos 1, que con el cuadrado de K3 efectivamente nos da 0, y por lo tanto vamos a poder sustituir estas expresiones aquí, y para cualquier valor de L vamos a obtener una solución de la ecuación de Laplace
en términos de las coordenadas cartesianas x, y, z. Ahora pasemos a hablar acerca de las coordenadas esféricas. Ya algo de esto lo vimos, como decía, anteriormente cuando habíamos encontrado las funciones esféricas de Bessel. Aquí lo que hacemos es expresar en coordenadas esféricas r, θ, phi. La ecuación de Laplace es esto que está aquí. Para ello basta con tomar en cuenta que los factores de escala para estas coordenadas, que son ortogonales, son 1, r y r seno de θ, y por lo tanto, utilizando la expresión general que ya vimos en la primera lección, uno llega a esta fórmula para el laplaciano de una función phi. Todo esto se iguala a 0 en el caso de la ecuación de Laplace. Y nuevamente esta ecuación tiene soluciones separables, y como podemos ver, mientras que la r y θ aparecen en forma explícita en esta expresión, la phi no aparece, y por lo tanto, al buscar soluciones separables para esta ecuación, podemos ya de entrada suponer que la parte en phi, que es, como dije, una variable ignorable, es simplemente una exponencial. Y eso se parece a lo que ya hemos visto previamente cuando estábamos hablando de las coordenadas cilíndricas. Aquí m es un número entero, de tal forma que, como ya se dijo repetidamente, cuando damos una vuelta alrededor del eje z, el ángulo phi, el ángulo azimutal, se incrementa por 2π radianes, y para que la función sea univaluada, entonces se requiere que esta m sea un número entero. En lugar de exponenciales imaginarias como aquí, podemos utilizar senos y cosenos, pero otra vez conviene el emplear estas expresiones complejas, porque de esa manera podemos sintetizar las dos posibilidades. Senos o cosenos están ya incluidos en esta expresión. Aquí r es una función de la única coordenada r minúscula, y la p es una función exclusivamente de la variable θ. Entonces, al sustituir esta proposición en la ecuación, después de hacer las derivadas que aquí se indican, es decir, lo que va a ocurrir es que lo que no dependa de r, como serían esos dos factores, pueden salir de estas derivadas, y después de hacer esas simplificaciones dividimos toda la ecuación entre este producto. Esto es lo que se obtiene, como ustedes pueden ver fácilmente, y eso ya es una primera descomposición, una primera separación parcial de variables. Aquí ya la variable phi no aparece por ninguna parte. Lo que podemos hacer ahora para continuar con la separación de variables es multiplicar por r cuadrada toda la ecuación. Vean que aquí aparece r cuadrada, aquí también y aquí también. Y después de que hacemos esa multiplicación, podemos poner de un lado de la igualdad una expresión que solamente depende de θ, mientras que del otro lado tenemos funciones que solamente pueden depender de r. La única forma en que esta igualdad se satisfaga en alguna región abierta, en este caso del plano rθ, es que ambos lados de esta igualdad sean una constante. Ahora, en el lado izquierdo de esta igualdad tenemos una ecuación diferencial que tiene soluciones elementales. Aquí no vamos a encontrar funciones especiales, de la misma manera que aquí no fue necesario utilizar funciones especiales, sino que aquí, como decía, tenemos senos y cosenos o su equivalente con exponenciales imaginarias. Aquí también la ecuación que nos queda, todo esto igualado a una constante, se satisface con alguna potencia de la variable r minúscula. De hecho, si proponemos que la r mayúscula sea r minúscula a la l, simplemente sustituimos, y lo que podemos ver es que la primera vez que derivamos tenemos simplemente L por R a la L menos 1. Después estas dos R se pueden reunir de esta manera. Volvemos a derivar. Esto hace que aparezca un factor L por L más 1. La derivada que se obtiene entonces es proporcional a R a la L, que se cancela. Y por lo tanto, efectivamente, una función como esta, al sustituirla en el lado izquierdo de la ecuación, nos da como resultado una constante. Aquí L es una constante y efectivamente todo esto es una constante. Bien, hasta ahorita no estamos limitando el valor de esta L. En principio esta L podría ser inclusive una constante compleja. Vean que no hay ninguna limitación en eso, aunque si queremos que estas funciones sean reales, entonces lo que vamos a tener es que la constante es real. Vamos a regresar a este punto en unos momentos más. Entonces, mientras que de este lado lo que tenemos es una ecuación diferencial lineal, ordinaria, segundo orden, que aunque tiene coeficientes variables, se puede resolver fácilmente.
Lo que queda de este lado no es una ecuación tan sencilla y, como decía, es una ecuación que ya nos habíamos encontrado previamente en las lecciones que hemos visto con anterioridad. Y de hecho, si uno reordena los factores y los términos que aquí aparecen, esta ecuación se puede llevar a esta forma. Y esta ecuación se define como la ecuación asociada de Legendre. Lo de asociada tiene que ver con que en el caso particular en el que esta constante m vale 0, se obtiene esta ecuación que recibe el nombre de ecuación de Legendre. Entonces, esta ecuación se considera, por supuesto, es más sencilla que la anterior y se considera, decía, como algo más básico que la ecuación asociada de Legendre. La idea es que uno puede tratar a esta ecuación como la básica y a partir de ella uno puede encontrar esta otra ecuación y las soluciones de una nos permite llegar a las soluciones de la otra, aunque lo que vamos a hacer nosotros aquí es directamente hallar las soluciones de esta ecuación asociada de Legendre, lo cual no es exactamente el método que se sigue regularmente en los textos sobre funciones especiales. Entonces, en resumen, hasta aquí lo que hemos visto es que, por una parte, si consideramos la ecuación de Laplace en el espacio euclidiano tridimensional, esta ecuación tiene soluciones que se expresan en términos de las coordenadas cartesianas de esta forma, y una manera en que esto efectivamente sea solución de la ecuación de Laplace es que la suma de estas constantes al cuadrado sea 0, lo cual se puede satisfacer, obviamente no es la única manera, haciendo precisamente que K1, K2 y K3 tomen estas expresiones. Aquí L es una constante arbitraria y de hecho esta L va a relacionarse con la L que tenemos aquí en la parte que corresponde a las coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas la ecuación de Laplace toma esta forma y esta ecuación tiene soluciones separables. La parte en phi son simplemente senos y cosenos o su equivalente en forma compleja. La parte en R se puede satisfacer con una potencia de la coordenada radial R. Y una vez que proponemos una solución así, la función que depende de θ tiene que satisfacer esta ecuación que, insisto, se conoce como la ecuación asociada de Legendre. Y ahora lo que vamos a hacer es construir soluciones de esta ecuación sin tener que resolver la ecuación en la forma tradicional. Otra vez, esta ecuación se puede resolver mediante método de series y, de hecho, al igual que la ecuación de Bessel, esta ecuación es uno de los ejemplos típicos de solución por método de series en los libros de ecuaciones diferenciales. Aquí también hay que notar que en θ igual a 0 o pi, esta ecuación tiene puntos singulares y por lo tanto las soluciones de esta ecuación, la solución general es una combinación lineal de dos soluciones independientes, pero forzosamente una de esas soluciones tiene que ser mal comportada en θ igual a 0 o en θ igual a pi. Entonces lo que vamos a hacer es a denotar por PLM la solución regular en esos puntos singulares de esta ecuación. Aquí en cierta forma es una buena suerte que no tengamos que tratar generalmente con las dos soluciones de esta ecuación, porque una segunda solución es divergente en θ igual a 0 o en θ igual a pi, así es de que es en cierta manera conveniente que una sola solución nos sirva prácticamente para todas las aplicaciones que uno regularmente encuentra, como la que aquí estamos tratando de la ecuación de Laplace. Entonces vamos a denotar por PLM la solución regular de esta ecuación. Vean que necesitamos dos etiquetas, vean que la ecuación contiene esta constante L y esta constante M, que por ahora son dos constantes independientes. La M sí hemos insistido en que queremos que sea un número entero, positivo, negativo o cero, pero todavía no sabemos nada acerca de esta L minúscula, que es una constante que pues ha aparecido aquí. Entonces, una vez que introducimos esta notación, vamos a tener soluciones de la ecuación de Laplace que tienen esta forma. Son soluciones separables, en donde la parte radial es una potencia de R, la parte en el ángulo azimutal es una función periódica con periodo 2pi, y la parte en θ es la única que involucra una función especial, que es justamente lo que estamos tratando a partir de esta lección.
Ahora, lo que queremos es que esto sea una solución regular de la ecuación de Laplace, pero también esta expresión es una solución bien comportada de la ecuación de Laplace si la L no es una cantidad negativa. Entonces, eso quiere decir que esas soluciones de la ecuación de Laplace tienen que estar relacionadas de alguna forma, y eso es justamente lo que vamos a desarrollar enseguida. Entonces, lo primero que hacemos es tomar estas soluciones que ya hemos encontrado muy fácilmente para la ecuación de Laplace, y para ello sustituimos x, y, z por sus equivalentes en términos de las coordenadas esféricas. R, seno de teta coseno de phi es x, la y es r seno de teta seno de phi, y la z es r coseno de teta. Entonces, por pasos algebraicos muy sencillos, podemos ver que esta expresión corresponde a esto que está aquí escrito, o también a esta expresión que podemos ver en esta parte. Sería posible quedarnos con senos y cosenos, simplemente, que se ve como una expresión bastante compacta a diferencia de lo que tenemos aquí. Vean que esto es más corto que esto, pero lo que me interesa es que quedan exponenciales de la fin para que precisamente podamos comparar con la expresión que aquí se había propuesto. Entonces, con ese objetivo, lo que vamos a hacer es algo realmente muy simple, y espero que vean que es efectivamente algo muy sencillo. Es decir, vamos a elevar a la potencia L este trinomio, y para eso lo vamos a hacer en etapas. Primero vamos a tratar este trinomio como si fuera un binomio a la potencia L. Todo esto lo manejamos con un solo término, esto como un segundo término, y entonces, utilizando la fórmula básica para un binomio, esto es lo que tendríamos. Y aquí sí voy a suponer que la L es un número entero. De hecho, la necesidad o la razón por la que queremos que la L sea un número entero es que precisamente, siendo la L entera, vamos a poder tener exponenciales de i phi elevados a potencias enteras, que es precisamente lo que tenemos en la solución que habíamos encontrado por separación de variables en las coordenadas esféricas. Aquí m, como se insistió hace unos minutos, tiene que ser un número entero. Entonces, para que las cosas coincidan, la L tiene que ser un número entero, y para un número entero, un binomio como este, esto más esto a la L, se puede desarrollar con esta fórmula muy elemental en términos de los coeficientes binomiales que aquí aparecen. Entonces, de aquí para acá, eso es lo que tenemos. Y ahora tenemos que desarrollar otro binomio a la potencia k, que también sería un número entero positivo. Y entonces lo que queda, como se puede ver fácilmente, es que esta suma se puede desarrollar de esta forma. Aquí introducimos otra variable de suma, que es la n, que corre desde 0 hasta k, que es este exponente. Y eso es lo que queda. Tendríamos la k factorial entre n factorial, k menos n factorial, otra vez un coeficiente binomial similar a este. Y este término aparece aquí elevado a la n, y este otro término aparece elevado a la potencia complementaria, k menos n. Pero todo esto se puede reunir. Todo esto equivale a lo que está aquí escrito en color azul. Como lo que quiero es poder relacionar las soluciones que se obtienen a partir de las coordenadas cartesianas con las soluciones que se obtienen a partir de las coordenadas esféricas, lo que me interesa es que lo que hemos obtenido se pueda relacionar con exponenciales de esta forma. Por ello, lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variables. Entonces, a toda esta combinación, 2n menos k, vamos a llamarle m para que las expresiones coincidan. Y entonces, en lugar de las variables n y k que teníamos aquí originalmente, lo que vamos a hacer es quedarnos con esta m, que resulta conveniente para comparar. Y, por ejemplo, nos quedamos con la n minúscula y vamos a eliminar la k, que aquí aparece. Para ver qué límites corresponden a las sumas que tendríamos en términos de esta nueva combinación de variables, conviene hacer un diagrama como el que aparece aquí abajo. Entonces, por una parte, recuerden, la k toma valores enteros, 0, 1, 2, 3, 4, hasta lo que sea la L, y como ya dije, la L vamos a restringirla a que sea un número entero positivo. Y para cada valor de la k, la n corre desde 0 hasta k. Cuando la k vale 0, la n solamente corre de 0 a 0. Cuando la k vale 1, la n corre de 0 a 1. Cuando la k vale 2, la n es 0, 1, 2. Cuando la k vale 3, la n vale 0, 1, 2, 3. Y lo que podemos ver es que vamos a tener aquí un triángulo finito que va a tener
en la base una longitud que es L, que es un número finito, repito, y vamos a tener aquí un ángulo interior de 45 grados, lo mismo que en este otro vértice, y esa sería pues la parte de esta red que correspondería a los términos de esta doble sumatoria. Ahora podemos ver que las líneas donde la m, que es la nueva variable que estamos aquí introduciendo, donde la m es constante, son estas líneas rectas de pendiente un medio. Entonces es fácil ver que esta línea, por ejemplo, corresponde a m igual a 0. M igual a 0 significa que 2n es igual a k, y eso precisamente se presenta en estos puntos sobre esta línea diagonal. Y así, aquí la m vale 1, aquí la m vale 2, de este otro lado tenemos m igual a menos 1, m igual a menos 2, m igual a menos 3, y así seguimos. Pero, a diferencia de lo que vimos en el caso de las funciones de Bessel, aquí las cosas terminan. Por ejemplo, si la L fuera 4, entonces este triángulo aquí terminaría. La K tendría como máximo valor la L, y en este caso la M solamente podría tomar valores entre más 4 y menos 4. Entonces, a partir, pues, decía, de este diagrama, uno puede darse cuenta que esta doble sumatoria equivale a una doble sumatoria también, pero ahora ajustando adecuadamente los límites para estas sumas. Entonces, este factor aquí permanece, y en lugar de esta doble suma, recuerden, cada término de esta doble suma corresponde a algún punto de esta red que tiene un espaciamiento de una unidad. Entonces, si dejamos la suma sobre m para el final, la m, como les decía, va a ir de menos L a más L, mientras que para cada valor de m, por ejemplo, cuando la m vale 0, la n, aquí se puede ver, fíjense en esta línea recta, color rojo, la n en estos puntos, color negro, que se encuentran sobre esta línea, la n puede ser 0, 1, 2, y si la L vale 4, entonces la K toma como máximo valor 4, y en cuyo caso la n, cuando mucho, llegaría a ser 2. Entonces uno puede convencerse, a partir de este diagrama, que para cada valor de la m, la n va a comenzar en 0. Vean que en todos los casos estas líneas comienzan desde n igual a 0, comienzan desde este eje horizontal, y el máximo valor al que llega la n, ya que este triángulo está aquí truncado, precisamente dependiendo del valor que tome la L, uno puede convencerse, haciendo varios ensayos, de que el máximo valor, decía, es la parte entera de L más m sobre 2. Estos corchetes representan, como quizá ustedes ya están familiarizados en la notación, esto representa, decía, la parte entera o el máximo entero menor o igual que esta expresión. Por ejemplo, si pensamos en que la L vale 4, como decía, y que la M, por ejemplo, vale 1, entonces 4 más 1 es 5, sobre 2 es 2.5, la parte entera es 2, entonces la M va a llegar cuando mucho al valor de 2. Aquí ya termina este triángulo, ya no se encuentra ningún otro punto negro sobre esta línea en diagonal. Entonces, esta es la expresión general, que, bueno, se ve un poquito extraña, no se parece a lo que, pues, más comúnmente encontramos, pero por lo bueno es que de esta manera podemos expresar en general los límites entre los que va a tomar valores la n. Todo lo demás es simplemente cosa de sustituir. La L factorial aquí sigue, este K factorial se cancela, todo esto equivale a e a la i m phi menos u, justamente ese fue el propósito de este cambio. Este factor queda como menos 2i cotangente de teta por L menos K, pero la K es esto que está aquí, entonces queda de esta manera. Y en el denominador los factoriales pues también se expresan en términos de las variables m y n. Vean que la K aquí tiene que quedar eliminada ahora. Entonces esto se puede reescribir de esta manera. Este seno lo reincorporamos junto con esta cotangente y son pasos algebraicos ya bastante simples para convencernos de que todo esto equivale a lo que está escrito aquí. Es decir, lo importante es que tenemos una suma de productos de una función de r solamente por una función de teta, vean que aquí todo esto depende de teta nada más, por una función de phi. Recordemos que esta u es una variable auxiliar que no ha sido muy importante hasta ahora, pero más adelante vamos a ver su utilidad.
Entonces, si ustedes gustan, simplemente piensen que la u es una constante, así es de que esto es una constante multiplicativa que no afecta lo que estamos aquí analizando. O si gustan también pueden darle a la u el valor de 0, no pasa nada. Y lo importante, repito, es que todo esto que vino de desarrollar una solución de la ecuación de Laplace, que es esta que aquí tenemos, se está expresando como una suma de cosas que tienen que ser también soluciones de la ecuación de Laplace. Precisamente allí es donde es útil este parámetro u. Precisamente como estas exponenciales son funciones linealmente independientes entre sí para diferentes valores de la m, recordando que todo esto tiene que ser una solución de la ecuación de Laplace, por la independencia lineal de estas funciones resulta que cada término tiene que ser separadamente solución de la ecuación de Laplace. Y esa solución es una solución separable, una función de r por una función de θ por una función de phi. Entonces esto, que como podemos ver fácilmente es una función bien comportada de θ, tiene que ser esencialmente lo que hemos llamado las funciones asociadas de Legendre, que se habían denotado con este símbolo. Y la costumbre es tratar a estas funciones no como función de θ, que de hecho es una función de θ, pero la costumbre, decía, es ver más bien a estas funciones como función del coseno de θ. Obviamente podemos intercambiar una variable con la otra, no tan trivial porque de hecho la relación entre θ y el coseno de θ no es 1 a 1, pero bueno, esta es la notación que se emplea regularmente. Noten también que aquí aparece la unidad imaginaria i, aunque cuando se eleva la potencia 2n, como i cuadrada es menos 1, esta primera parte corresponde a algo real. Solamente quedaría una parte imaginaria, que sería un i a la menos m. Y entonces aquí, como parte de la definición de estas funciones, separamos ese factor para que lo que es imaginario quede aquí expresado en forma explícita. Esta función ahora va a ser una función que es real, si esto es algo real, y estos factoriales simplemente se introducen por convención. Como estos factores no dependen de θ, con ellos o sin ellos esto sigue siendo solución de la ecuación asociada de Legendre. Entonces aquí lo maravilloso es que estamos encontrando soluciones, de hecho una infinidad de soluciones. Aquí la m y la l son números enteros arbitrarios. La m, recuerden, puede ser positivo, negativo o 0. La L, en cambio, va a poder ser solamente, la vamos a restringir a valores enteros mayores o iguales que 0, pero aquí tenemos una infinidad de soluciones de la ecuación asociada de Legendre. Bueno, eso de decir que es una infinidad de soluciones sería discutible. En realidad, como ya se mencionó, en esta ecuación aparecen dos parámetros, aquí, la L y la M, y para cada valor de L y M, es una ecuación diferencial distinta con una solución distinta. Precisamente la solución regular se está denotando de esta manera. Noten también que si cambiamos m por menos m, este coeficiente no cambia de valor. Eso quiere decir que tendríamos aparentemente dos soluciones de esta ecuación simplemente cambiando el signo de la m. Pero, tal como ocurrió con las funciones de Bessel de orden entero, esa diferencia es realmente insignificante. Vamos a ver que el cambiar m por menos m solamente lo que hace es introducir un factor constante adicional, así es que de hecho se tiene prácticamente una sola solución para cada valor de L y M. Aquí pues, sin estar utilizando los métodos tradicionales generales para resolver ecuaciones diferenciales, estamos encontrando la solución regular para cualquier combinación de L y M, pensando, repito, que m y l son números enteros con las restricciones que ya se han señalado. Entonces, la expresión que tiene esta p, despejando de esta relación, sería esto. Aquí noten que, como decía, para un valor real de θ, esta es una función real. Vean que aquí no hay ninguna singularidad, aunque la ecuación diferencial asociada de Legendre tiene singularidades en donde el seno de θ vale 0, aquí eso no ocurre. De estas funciones, como ya mencionaba antes, hay una familia particular que corresponde a m igual a 0. Ya había señalado que de la ecuación
asociada de Legendre, uno obtiene la ecuación de Legendre simplemente haciendo la m igual a 0. Las soluciones de esta ecuación entonces se obtienen haciendo m igual a 0, y ese caso es un caso particular, como ya mencionaba, fundamental, y utilizando la expresión que aquí hemos obtenido podemos ver que estas funciones con m igual a 0, que se denotan de esta forma, es decir, si no le ponemos aquí el superíndice, eso quiere decir que estamos hablando de estas funciones, y estas funciones se les conoce como los polinomios de Legendre. Aquí no queda claro que sean polinomios, pero vamos a ver en forma explícita que efectivamente estas expresiones, que vean ustedes, no son series. Aquí las cosas difieren de lo que teníamos en el caso de Bessel, donde obteníamos series infinitas. Aquí no, aquí es una suma finita. Y todo esto se puede ver como un polinomio en la variable coseno de teta. En particular, los polinomios de Legendre tienen la propiedad de que cuando se evalúan en 1, es decir, cuando teta vale 0, el coseno entonces vale 1, todos estos polinomios para cualquier valor de la L valen 1, lo cual se puede ver aquí fácilmente. Si teta vale 0, el seno de 0 es 0, y la única manera en que tengamos aquí algo diferente de 0 es que la n también sea 0. Entonces, en este caso, la m es 0, porque es este caso particular. La n es 0 para que tengamos un término diferente de 0 en esta suma. Y siendo esto aquí un exponente 0, aquí también, aquí el factorial de 0 es 1. Aquí tendríamos L factorial simplemente, que se cancela. Entonces uno se puede convencer de que efectivamente los polinomios de Legendre, definidos de esta manera, tienen esta propiedad de, digamos, una especie de normalización en cierto sentido. Esa es una característica que tienen estas funciones. Otro caso muy sencillo que se puede obtener de esta fórmula general corresponde al caso en el que la m toma su valor máximo. Aquí, regresando al triángulo que veíamos previamente, se señaló que para un valor dado de la L, la m solamente puede tomar valores entre menos L y más L, cosa que aquí ya hemos tomado en cuenta. Entonces, en particular, cuando la m toma este valor máximo, tomando en cuenta que el inverso de los factoriales de números enteros negativos es 0, eso hace que en esta suma el único término diferente de 0 corresponda justamente al caso en el que la n es igual a L. Entonces, el único término que contribuye tiene n, L y m iguales, y ustedes pueden ver fácilmente que ese único término nos lleva justamente a esta expresión. Se puede dejar indicado así, o podemos hacer algo parecido a lo que ya hemos visto en lecciones anteriores, es decir, escribimos el factorial de 2L de acuerdo con la definición elemental. Este 2 a la L factorial lo podemos escribir como este 2, que lo separamos en L factores, aquí separados de esta manera. Y la L factorial es L por L menos 1 por L menos 2 hasta terminar en 1. Entonces este 2L que se cancela con este 2L, este 2 por L menos 1 es este 2L menos 2, este 2 por 1 es este 2, y de esa manera todos los factores pares que aparecen en el numerador se cancelan, quedando solamente el producto de los factores impares. Eso que está aquí se suele denotar con esta notación como un doble factorial, que no significa el factorial del factorial, sino significa ir multiplicando esta cantidad que aparece dentro del paréntesis, aquí acompañada con este símbolo, por el factor que se obtiene restando 2 unidades por lo que continúa restándole 2 unidades hasta terminar con un 1 o con un 2. Como este es un número impar, vamos a terminar con 1. Si fuera un número par, terminaríamos con 2. Entonces esto es simplemente notación, y aquí es cuestión de gusto dejarlo expresado así o de esta otra manera en términos de factoriales que pueden resultar más conocidos para nosotros. Haciendo un pequeño resumen, lo que hemos establecido es que si nos fijamos en esta expresión elevada a una potencia entera positiva L, todo esto se puede desarrollar como una suma que tiene en total 2L más 1 términos de productos de esta forma, que precisamente nos permiten dar una expresión para las funciones asociadas de Legendre, que son estas funciones que dependen de teta, y esta relación ahora se puede invertir. Para ello, lo que conviene hacer es tomar u igual a 0 para eliminarlo de esta expresión,
Y entonces estas exponenciales conviene ahora reunirlas, dar lugar a este coseno. Y lo que aquí estaba escrito en realidad equivale a esta expresión que aquí podemos ver como algo muchísimo más compacto. Vean también que si cambiamos phi por menos phi, aquí no pasa nada porque el coseno es una función par. Aquí la phi solamente aparece en el argumento de esta exponencial. Así es de que al hacer ese cambio, lo que notamos es que esta suma y esta suma tienen que ser exactamente iguales debido a esta propiedad de paridad. Esta relación, decía, se puede ahora invertir utilizando la ortogonalidad que tienen las exponenciales. De nuevo, esto se relaciona con las series de Fourier. Es decir, lo que hacemos es multiplicar ambos lados de esta igualdad por e a la i n phi e integrar sobre esta variable phi entre 0 y 2pi. Entonces, integrando ambos lados, tomando en cuenta que aquí se trata de una suma finita, aquí no hay ningún problema para intercambiar la suma con la integral. Si tuviéramos una serie, ahí no es algo trivial, pero en este caso es una suma finita, así es de que no hay duda que la integral de la suma es la suma de las integrales, y esta integral vale 2pi si n y m son iguales, vale 0 si m y n son diferentes. Entonces de esta suma solamente sobrevive aquel término en el que la n y la m son iguales, y por eso esta expresión se reduce a esta otra, donde la m se ha reemplazado por la n. De aquí entonces podemos despejar esta función, y aquí lo que se hace adicionalmente es regresar a la variable m, que es más común. Vean que lo importante es que este exponente, este término, este índice corresponde al exponente que aparece aquí. Entonces, cambiando esa n por una m, llegamos a esta expresión integral. Entonces, las funciones asociadas de Legendre se pueden expresar como una suma finita o también se pueden expresar en forma integral de esta manera. Esta expresión no es muy útil para calcular estas funciones, pero es algo que puede tener otros usos, como veremos enseguida, porque en particular si hacemos la m igual a 0, lo que obtenemos son los polinomios de Legendre, que recuerden, es un caso particular de las funciones de Legendre. Estas son funciones, estos son polinomios, estas son funciones del coseno de teta. Esto, como veremos enseguida, ya en forma muy clara, son polinomios en la variable coseno de teta. Entonces, haciendo m igual a 0, estos factoriales se cancelan. Aquí queda, este exponencial queda un 1. Entonces, tenemos esto que aquí se expresa de esta forma. Y si cambiamos el nombre de la variable coseno de teta por una x, entonces aquí aparece la x. Y este seno, de una manera muy poco cuidadosa, la podemos cambiar por la raíz de 1 menos x cuadrado. Digo poco cuidadosa porque a veces el seno puede ser positivo o negativo, y regularmente esta raíz representa la raíz positiva. Si queremos nosotros hablar del valor negativo de la raíz, entonces ponemos el signo en forma explícita. Pero eso en este caso no es importante. Recordemos que esta es una función real para argumentos reales, así es de que si cambiamos i por menos i, eso no debe de afectar el resultado. Entonces, por eso es que aquí no tenemos que ser muy cuidadosos con respecto al signo que estamos tomando. De hecho, una forma más cuidadosa sería partir la integral en 2, de 0 a pi y de pi a 2pi, tomando en cuenta cuál es el signo del seno en cada uno de esos dos subintervalos. Pero esto, como decía, funciona bien para nuestros propósitos, debido a que se trata de una función real para argumentos reales. Entonces, lo que hacemos ahora es multiplicar ambos lados de esta integral, de esta expresión, por t a la l. Aquí la t es una variable auxiliar, algo parecido a la u minúscula que aparecía antes. Y entonces lo que tendríamos es que al multiplicar por t a la l y sumar, del lado derecho tenemos que hacer algo similar. Y entonces aquí la t a la l se puede incorporar dentro de este exponente. Y lo que queda aquí es una serie geométrica. Vean que lo que tenemos es una serie donde cada uno de los términos es una potencia, la potencialésima de esta misma cantidad. Y ya sabemos que bajo ciertas condiciones para la convergencia, de hecho se necesita que el valor absoluto de lo que está aquí adentro sea menor que 1, esta serie converge a esto que está aquí, a 1 entre 1 menos este argumento. Entonces la serie desaparece, queda aquí ya sumada.
Y esta integral se puede calcular, por ejemplo, utilizando el teorema, la fórmula integral de Cauchy, y uno puede ver fácilmente, y es un ejercicio bastante pues bonito, darse cuenta de que esto se puede reducir a esta expresión con ayuda de la integración en el plano complejo. Y esta expresión es algo muy conocido, que en los textos se le llama la función generatriz de los polinomios de Legendre. Si ahora uno, por ejemplo, toma esto como punto de partida, uno puede hallar fácilmente la expresión para estos polinomios y uno puede darse cuenta de que efectivamente son polinomios en la variable x en este caso, y que precisamente el grado del polinomio corresponde al índice, como veremos enseguida. Entonces, lo que vamos a hacer primero, en forma muy primitiva, es desarrollar, utilizando la fórmula del binomio de Newton, los primeros términos de esta función generatriz. Entonces, aquí vean ustedes, tomo esta función como 1 menos 2tx más t cuadrada a la menos 1 medio. Entonces, tomando esto como un término y esto como el segundo término del binomio, tomando en cuenta que el exponente es menos 1 medio, eso es lo que sale de aplicar la fórmula del binomio. Y si uno comienza a desarrollar esos primeros términos y después agrupa los términos que contienen una t cuadrada, t cúbica, etc., los coeficientes correspondientes tienen que ser los polinomios de Legendre. Aquí, por ejemplo, uno concluye que p sub 0 de x es 1, que p sub 1 de x es x, que p sub 2 de x es este polinomio de grado 2. Entonces, efectivamente, aquí podemos ver que, por lo menos en estos casos, el subíndice indica el grado del polinomio y efectivamente se trata de polinomios. Una manera de hacer esto de manera general es pues utilizar la misma idea, es decir, emplear la fórmula del binomio de Newton, pero ahora ya en forma completa, es decir, no escribiendo solo los primeros términos del desarrollo, sino todos. Entonces, para eso primero notamos que 1 más x a la menos 1 medio sería 1 más el exponente, la n, por la x, después viene n por n menos 1 sobre 2 por x cuadrada, después n por n menos 1 por n menos 2 sobre 3 factorial por x al cubo, etc. Entonces, desarrollando estos productos, lo que podemos ver es que los signos se van alternando, más, menos, y en el numerador nos quedan productos de números impares. 1, 1 por 3, 1 por 3 por 5, después vendría 1 por 3 por 5 por 7. Y en el denominador, estos factores de 2 se van reuniendo, dándonos un 2 al cuadrado, un 2 al cubo. Y aparte, aparecen los factoriales que vienen de la fórmula del binomio de Newton. Todo esto entonces se puede ver como una expresión general, que sería esto que aquí se escribe ya en términos de el término general de la serie. Y otra vez, este cociente, que se puede expresar en términos de un doble factorial, también se puede poner en términos de factoriales ordinarios, usando exactamente lo mismo que ya hemos visto en ocasiones anteriores. Entonces, todo esto equivale a esta expresión, y esta fórmula es algo que es útil en muchos casos. 1 más x a la menos 1 medio se puede escribir de esta forma. Entonces, regresando a la definición de la función generatriz que ya obtuvimos, entonces lo que se ve es que esta serie, que es esto justamente como hemos demostrado, esto entonces utilizando esta fórmula sería menos 1 a la k por 2k factorial, 2 a la 2k, k factorial, y aquí lo que toma el papel de la x sería menos 2tx más t cuadrada, que hay que elevar la potencia k. Ahora tenemos aquí un binomio a la potencia k, entonces eso a su vez se desarrolla utilizando la fórmula elemental para un binomio a una potencia entera. Y entonces lo que podemos hacer es juntar estas dos sumas. Aquí precisamente lo hemos hecho. Hay un k factorial que desaparece. Esa es la única simplificación que se puede hacer. Y ahora, para poder comparar estos dos lados de estas igualdades, lo que conviene hacer es un cambio de variable llamándole n a 2k menos m, para que entonces tengamos aquí la misma potencia para la variable auxiliar t. Entonces es algo muy similar a lo que ya hemos venido practicando. Lo que vamos a hacer es a eliminar la variable m, que de acuerdo con esta definición sería 2k menos n, y ese es el diagrama que corresponde. En este caso, la k sí va desde 0 hasta infinito. Aquí lo que vamos a tener son estos puntos azules. Cada uno de ellos corresponde a un término de esta serie. Aquí la región es un triángulo que tiene un ángulo de 45 grados que se extiende hasta el infinito. Y para cada valor de la k,
la m va desde 0 hasta acá, entonces por eso aquí vamos subiendo hasta terminar en esta recta dependiente 1. Ahora uno puede ver que estas líneas dependiente 2 corresponden a diferentes valores de la n. Este punto es el único que corresponde a n igual a 0. Este es el único que corresponde a n igual a 1. Estos dos corresponden a n igual a 2. Hay dos que corresponden a n igual a 3. Y aquí hay una regularidad. Un punto, 2 puntos, 2 puntos, 3 puntos, 3 puntos, etc. Entonces, haciendo el cambio de variable que aquí ya se señaló, esta doble sumatoria se puede escribir de esta forma. La n, que ahora vamos a utilizar, comienza siendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito, que es lo que aquí tenemos. Y la parte aquí no trivial es darse cuenta de que para cada valor de la n, es decir, sobre cada una de estas rectas dependiente 2, la k toma valores que terminan en n. Por ejemplo, aquí si la n vale 2, la k tiene como último valor 2. Para esta línea que tiene n igual a 3, la k termina siendo 3, 0, 1, 2, 3. Aquí la parte delicada es darse cuenta que el valor inicial de la k pues depende de la n, y la forma general de expresarlo es de esta manera, como la parte entera de n más 1 sobre 2. Por ejemplo, si la n vale 2, 2 más 1 es 3, 3 medios es 1.5, la parte entera vale 1. Entonces, en ese caso, la k comienza siendo 1, que es exactamente lo que aquí podemos ver. Si la n vale 2, la k comienza siendo 1 y termina siendo 2. Todo lo demás es ya después algo bastante trivial. Simplemente hay que sustituir la m donde quiera que aparezca por esta expresión. Eso es lo que se obtiene. Y comparando estas dos expresiones, esta serie es esta serie, t a la n aquí está. Entonces todo lo que está desde aquí hasta acá tiene que ser p sub n de x. Y eso es precisamente lo que estamos identificando aquí. De esta expresión ahora sí es bastante claro que se trata de un polinomio que tiene grado n en la variable x. Vean que el máximo valor de la k es n, entonces esto tiene como máximo valor precisamente un exponente n, ese es el grado del polinomio. Y efectivamente es un polinomio, aquí las potencias de x siempre van a ser positivas. Ahora, algo ya para terminar que también conviene observar es esto, que si uno deriva n veces x a la 2k, la primera vez que uno deriva baja un factor 2k, la siguiente vez baja un factor 2k menos 1, y después de derivar n veces nos vamos a quedar con un exponente x a la 2k menos n, lo cual significa que el último factor que bajó como coeficiente tiene que ser una unidad mayor, es decir, 2k menos n más 1. Todo esto es parte de un factorial. Aquí podemos agregar los factores que faltan para tener el factorial de 2k. Y los factores que faltan son precisamente los que corresponden al factorial de 2k menos n. De hecho, aquí se puede ver que hay consistencia con lo que hemos venido utilizando anteriormente. Como dije, cuando tenemos aquí una cantidad negativa, el inverso de un entero negativo de 0. Y es justamente lo que aquí se puede ver. Si uno deriva muchas más veces que el exponente, el resultado va a ser 0. Si tengo una x cúbica y la derivo 5 veces, voy a obtener 0. Entonces aquí precisamente este factorial se encarga de mostrar que efectivamente las cosas son tal como uno lo espera. Esta combinación podemos ver que aparece aquí. Tenemos un x a la 2k menos n, tenemos un 2k factorial y un 2k menos n factorial. Entonces estos tres se pueden expresar de esta manera. Y lo que uno obtiene es justamente lo que aquí podemos ver, que el polinomio de Legendre de orden n es esta suma, menos 1 a la k, menos 1 a la n. Y esto, como dije, se puede escribir de esta otra manera. Y ahora podemos utilizar el hecho de que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces esta derivada se puede extraer. Y aquí lo que hacemos ahora es multiplicar y dividir por una n factorial para que nos quede precisamente el coeficiente binomial n en k. Entonces, este x a la 2k es x cuadrada a la k. Estos dos menos unos se pueden reunir de esta forma. Aquí vean que cambió el signo de la k, pero eso no importa porque el inverso de menos 1 es menos 1. Así es que tener menos 1 a la k o menos 1 a la menos k es exactamente lo mismo. Entonces, esto se puede escribir así. Y la otra diferencia importante es que en esta expresión la k está comenzando de 0. Aquí veíamos que en la sumatoria, la k
no comienza de 0. Si ustedes se fijan en esta línea color rojo, la k comienza siendo 0, 1, 2, no comienza desde 0. Pero eso no importa en este caso, porque precisamente como estamos derivando n veces, entonces las potencias de x que sean demasiado bajas van a desaparecer cuando derivemos. Entonces precisamente los términos que estamos aquí agregando, que no estaban aquí, no importa porque a la hora de derivar van a desaparecer. Y esto entonces se puede reconocer como el desarrollo de un binomio a la potencia n. Y lo que se obtiene aquí finalmente es una fórmula muy famosa conocida como la fórmula de Rodríguez. Aquí quizá este apellido pudiera parecer quizá un poquito engañoso. Este Rodríguez es Benjamin Olinder Rodríguez, un matemático y banquero francés que vivió en la primera mitad del siglo XIX, hizo contribuciones sobre el estudio de rotaciones en 3 dimensiones. Y bueno, se escribe con S al final y no como Z, con la Z que conocemos tradicionalmente en castellano. Bueno, entonces con esto quiero terminar esta lección, bastante abundante, muchas cosas aquí estamos agregando. Hay muchísimo más que decir todavía, por supuesto. Espero que todo esto sea accesible y como siempre, muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima.